Proverbios 2:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Con quién debe uno confesarse? ¿Con Dios directamente o con un ministro o con un sacerdote? Vamos a leer algunos textos del Antiguo Testamento y también del Nuevo Testamento, lo que la Biblia enseña sobre esto. En el Salmos 32:5, el salmista David dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad, y dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Cuando este hombre cometió pecado delante de Dios, él directamente con Dios se postró en oración y estuvo pidiéndole a Dios por el perdón. Después escribe el Salmo 103, verso 3, y él dice, Jehová es el que perdona todas tus iniquidades y el que sana todas tus dolencias, porque él sabía que Dios ya le había perdonado. Si nos vamos al Nuevo Testamento, con un texto muy conocido que todo mundo conoce, que es Mateo 6, del 9 en adelante, el Padre Nuestro. Cuando los discípulos le dicen a Jesús, Señor, enséñanos a orar, Él les dice en el verso 12, ustedes pues deben orar así, Padre, perdónanos nuestras ofensas. Algunos dicen, perdónanos nuestras deudas. Otras traducciones dicen, perdona nuestros pecados. Perdónanos nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. En la oración modelo, Jesucristo de una vez puso la confesión de nuestros pecados. Por eso tenemos que hacer la oración diaria, porque cometemos errores todos los días y tenemos que orar a Dios. En el verso 14 dice, porque si ustedes perdonan las ofensas, Dios, vuestro Padre, les perdonará también a vosotros. Mateo 6:14, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonaré también a vosotros, les perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. ¿Por qué nosotros tenemos que pedirle perdón a Dios? Bueno, no, a Dios no le ofendí. Podemos decir nosotros, le ofendí a mi hijo, a mi esposa. Pero miren lo que dice la Biblia. Dice, de esta manera, 1 Corintios 8:12, de esta manera, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Voy a repetirlo. De esta manera, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. 1 Corintios 8:12. Cuando nosotros ofendemos a nuestra esposa, a nuestros hijos, al vecino, a algún hermano de la iglesia, no le ofendemos a él, le ofendemos directamente a Dios. Por eso en la oración tenemos que decir, Padre nuestro, perdónanos nuestros pecados, perdónanos nuestras ofensas, perdónanos nuestras deudas. Ya va incluido ahí la confesión de nuestros pecados. Y en Santiago capítulo 5, ahí enseña, dice, si algún hermano está enfermo, dice, llame a los ancianos de la iglesia, oren por él, ungiéndolo con aceite. Dice, y el enfermo sana, y si hubiere pecado, le serán perdonados. En el verso 14 de Santiago 5:16, dice, confiésense sus ofensas unos a otros, no directamente, confiésense sus ofensas unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Gracias a Dios que Jesucristo nos enseñó la oración. Podemos pedirle a alguien, hermano, ayúdeme a orar, esto es lo que dice la Biblia, pero no pedirle directamente a un ministro o a un sacerdote, perdóname tú mis pecados, porque sí, sé que si tú me perdonas, Dios ya me perdonó. No, la Biblia no enseña eso. También dice el apóstol Juan,
dice que cuando nosotros nos buscamos a Dios, cuando nosotros venimos a Dios, la intención es ya no pecar. La intención es que viviéramos sirviéndole a Dios como Él quiere. Miren lo que dice Juan 2:31. Hijitos, dice, estas cosas os escribo para que no pequen. Porque cuando nosotros buscamos a Dios, la intención es que Dios esté contento con nosotros. Pero como vivimos en una materia imperfecta, cometemos errores. Por eso el texto dice, pero si alguno hubiere pecado, ¿qué? ¿Hay que confesarse con algún hombre? No. Dice, porque si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿Quién es el abogado? ¿El pastor, el ministro, el sacerdote? No, dice, Jesucristo el justo. Hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequen, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, para con Dios, a Jesucristo el justo. Primera de Juan 2:31. En el Antiguo Testamento no se podía hacer eso. En el caso de David lo hizo, pero el sacerdote, el sumo sacerdote, tenía entrada al lugar santísimo para presentarse una vez al año por los pecados del pueblo. Sin embargo, cuando nuestro Señor Jesucristo viene, esto cambió cuando Él muere en la cruz. Y ahora tenemos, miren lo que dice Hebreos capítulo 10, del 19 en adelante. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, donde Dios habita, por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su sangre, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Gracias a Dios tenemos ya acceso hacia Dios por medio de la oración para confesar nuestros pecados. Yo encontré por lo menos 30 textos que hablan sobre la confesión y leímos algunos, los más importantes. Y ustedes en casa pueden seguir leyendo, buscando textos para que vayamos nosotros afirmando nuestra fe de cómo es lo que Dios quiere de nosotros. Dios les bendiga, hermanos.